De ello, lo que vamos a hacer es orar. Sabemos que necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos permita entender, atesorar y vivir su palabra. Y quien está hablando, que la pueda explicar de una forma que esté obrando el Espíritu Santo. Así que oremos. Padre Santo, Padre Eterno, una vez más nos permite, Señor, estar reunidos en tu nombre para recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, es santa, es fiel, no contiene error. Trae instrucción, edificación para nuestras vidas. Permítenos, Señor, a cada uno de nosotros tener la atención debida a tu mensaje para desear, para vivir tu palabra. Pedimos, Señor, tu misericordia y tu gracia con la iluminación de tu Santo Espíritu, para que así podamos estar atentos a tu mensaje. Y permíteme, Señor, compartir tu palabra, hacerlo con reverencia y con temor. Tú eres el exaltado, tú eres grande, tú eres de quien hablamos y que lo hagamos con el temor debido. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, amén. Continuamos entonces en este capítulo 16. Y antes de entrar en materia, digamos lo siguiente. La Iglesia, a través de los siglos, ha sufrido persecución. Llevar la palabra de Dios ha presentado desafíos de muchas maneras. Los ataques del diablo y sus fuerzas oscuras siempre han estado queriendo que el mensaje de salvación no fluya. El diablo busca dividir desde adentro, y cuando no lo puede hacer desde adentro, lo hará desde afuera. ¿Qué hace el diablo? Busca tergiversar las enseñanzas de las Escrituras. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que la gente siga enceguecida y no vea la luz de Cristo. Sin embargo, frente a este panorama, hay que mencionar que la obra de Dios nadie la detiene. Él es supremo. Y lo que ha pasado, está pasando y pasará, todo está bajo el control del Altísimo. Precisamente esta sección que vamos a abordar de las Escrituras nos muestra cómo Satanás utiliza sus artimañas para que el ser humano viva en esclavitud, y también cómo el engaño de las riquezas materiales hacen que el amor al dinero sea la raíz de todos los males. ¿Qué hemos visto en este capítulo 16? Estamos en el segundo viaje misionero de Pablo y sus acompañantes. Pablo, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en Filipos. Y allí la narración nos ha mostrado, en primera instancia, la salvación de una mujer con posición social. Esta es Lidia, la conocida como la vendedora de púrpura. Ahora el turno es para una esclava, una mujer de baja posición social, que servía para ganancia de otros por medio de la adivinación. Era una jovencita explotada, que no tenía nada de información de Cristo. Una joven en tinieblas, en oscuridad, que recibió la misericordia de Dios. Así que
vamos a desarrollar nuestro primer punto. Y el primer punto es la liberación de la esclava, versículos 16 al 18. La liberación de la esclava, que es precisamente el título que tiene este mensaje. Volvamos a tener presente esos versículos, Hechos 16, 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y el 18. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Mientras este grupo de misioneros, como lo observamos en el versículo 16, se dirige al lugar de la oración, ¿qué ocurre? Le sale al encuentro una jovencita. Esta tenía un espíritu de adivinación. El libro de Hechos ya nos ha mostrado, pues, varios momentos en los cuales Satanás está entorpeciendo la labor del misionero, la labor del cristiano. Recordemos algunos en particular. Por ejemplo, Hechos, capítulo 8, versículos 18 y 19. Esto es para recordar cómo Satanás pone tropiezo a estos misioneros. Hechos 8, 18, 19 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí Simón, el mago, ¿recuerdan de ese mago? Por dinero quiere recibir al Espíritu Santo. Desea ser parte de lo que los apóstoles están experimentando, pero con el poder de Dios. Frente a esta solicitud, ¿qué hace Pedro? La respuesta de Pedro es muy contundente y le dice a este mago: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Otro pasaje que nos recuerda estas situaciones donde aparece allí las fuerzas oscuras de las tinieblas es Hechos, capítulo 13, versículos 7 y 8. No lo vamos a mirar, pero vamos a tener presente que eso se desarrolló en la isla de Chipre. Elimas se opuso, en este caso, a Pablo y a Bernabé, al tratar de persuadir al procónsul Sergio Paulo a que no creyera en Jesucristo. Estaba allí estorbando para que no creyera en Jesucristo. Ahora, nuevamente Pablo tiene que lidiar con otra forma de actuar de las tinieblas, de la oscuridad. Y esta es la adivinación. Otra forma, la adivinación. Entonces tenemos que señalar que esta joven estaba poseída por el espíritu de Pitón. La palabra Pitón hace referencia a la legendaria serpiente que guardaba el oráculo de Delfos. Estamos hablando de la mitología griega. Un santuario en la Grecia central, pero que fue muerta por el dios de la profecía, Apolo. Años más tarde, el término empezó a significar un espíritu de adivinación que habitaba en un medium. Así como la sacerdotisa de Apolo en Delfo podía predecir el futuro, así esta pequeña esclava servía a sus amos allí en Filipos, prediciendo o anunciando cosas de suerte.
¿Qué estamos entonces observando? Que estas prácticas en esa región eran muy normales. La adivinación tenía por lo general 4 propósitos. El primero, conocer el futuro. Segundo, saber qué le va a pasar a alguien específicamente. Tercero, atacar en momentos precisos cuando se está en guerra. Y 4, ganarse a otros. Así que esas prácticas de adivinación que estaban en la antigüedad siguen muy vigentes a través de la historia. Pero ¿qué es lo que dice las Escrituras con respecto a la adivinación y a las prácticas del ocultismo? Miremos algunos pasajes. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12. Dice la Escritura: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué ocurría? Los pueblos sin Dios practicaban este tipo de cosas de forma normal. Ahora Dios, quien los había sacado de la esclavitud, les estaba diciendo que no necesitaban ese tipo de prácticas. Ahora solo necesitaban confiar y vivir para Dios. Confiar y vivir para Él. Ahora, sigamos hablando de la adivinación. Fíjate que en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, la adivinación es tratada como rebelión contra Dios. Ese pecado, rebelión contra Dios. Primer libro de Samuel 15, 23. Dice la Escritura: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Se le está hablando a Saúl. Pero ese pasaje nos está haciendo énfasis en la ley, en la palabra de Jehová. ¿Sí? Así que la rebelión y la adivinación van de la mano. Finalmente, miremos otro pasaje de Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Isaías, capítulo 8, versículos 19 y 20. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y si os dijeren: preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así que los principios que nos entregan las Escrituras es que los hijos de Dios van es a la palabra, a su palabra. Es decir, consultan su palabra, nada más. No necesitan saber qué va a pasar mañana, qué pasará en un mes o en unos años. Necesitan es estar atentos al mensaje de la palabra de Dios. Miremos un poco la actualidad. Por ejemplo, nuestra ciudad, aquí Bogotá. En nuestra capital proliferan estos sitios esotéricos. Localidades como Teusaquillo,
Kennedy en Gativá son las que encabezan este tipo de prácticas. Ellos dicen, les traigo a su ser querido, les adivinamos su suerte y para ello utilizan el leer la mano, el chocolate, el cigarrillo, la ropa, las fotos, los animales muertos y otros elementos que disponen para engañar a las personas. Las emisoras, especialmente en el AM, tienen bastante promoción de estos sitios. ¿Y qué decir de la televisión y las redes sociales? Pero lo más triste es el panorama de aquellos sitios que se dicen llamar iglesias. Eso es lo más triste. Las artimañas del enemigo hacen que en ciertos lugares no se diga de frente estamos adivinando, sino se le llame profecía. Y entonces en estos sitios le dicen a la persona lo que quieren oír. Pongamos un breve ejemplo. Se le dice, el Espíritu me dice que estás triste en tu corazón, pero Dios tiene un mensaje para ti, porque Él te dará lo que necesitas, para que cambies esa tristeza. Él te va a dar el dinero que necesitas, el viaje que necesitas, la pareja que necesitas, la carrera que necesitas. Es decir, todo lo concentran en lo temporal y en el deseo de oír lo que se quiere. Esto, como decía anteriormente, es realmente triste. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios queda relegada. Así, las astucias del enemigo continúan hoy vigentes. Pero ¿qué hace la palabra de Dios cuando la abrimos? Lo que hace es alertarnos, nos está guiando y nos está enseñando para tomar las medidas necesarias. Debemos recordar aún el principio de los reformadores que decían sola escritura. Eso es lo que necesitamos, sola escritura. Y recordar en la escritura lo que dice la palabra para con los hijos de Dios. ¿Qué es lo que le sucede a los hijos de Dios? Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto aparece en las Escrituras y esto es lo que debemos escuchar, poner la debida atención. Nada ni nadie a los hijos de Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Teniendo entonces presente lo que nos ha dicho ese versículo 16 de ese espíritu de adivinación, sigamos avanzando. Recordemos que la muchacha está poseída por un demonio, que el espíritu se llama espíritu de Pitón. Entonces, esta muchacha sigue a Pablo y a los demás misioneros. Y daba voces ante los demás diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y que anuncian el camino de salvación. Ahora, date cuenta que esta expresión de primera mano parece correcta, pero ¿cuál es el problema? El problema es de dónde viene. Recordemos que Satanás también citó o ha citado las Escrituras en Mateo capítulo 4, en la tentación con nuestro Señor Jesús. Satanás utilizó la palabra para su interés. Ahí está el peligro. Ese es el peligro. No porque alguien recite la Biblia, está en lo correcto. Muchos intelectuales hablan de la Biblia, pero Dios no está con ellos.
Entonces, aunque hay una afirmación de la labor que realizan estos misioneros, quien anuncia se encuentra en tinieblas. Ahí está el punto en el cual debemos reaccionar, meditar de lo que está diciendo esta adivina. Ahora, sin duda, esta situación que se le presenta a estos misioneros sirvió en primera instancia para que los gritos de esta muchacha llamaran la atención de las personas. Así que lo que el enemigo piensa que puede atacar, en primera instancia se puede ver cómo Dios lo utiliza a su favor. Dios lo enfoca para bien. Y ya en el versículo 18 se nos dice que esto se repitió por muchos días y tiene una situación para Pablo molesta. Esa acompañante, eso que está diciendo es molesto para Pablo. Y entonces Pablo en el poder o por el poder de Cristo libera a esta jovencita de este espíritu de adivinación. Cristo es el libertador, Él es el salvador. No hay poder humano que haga que una persona que está en oscuridad, en tinieblas, pueda ver la luz, a menos que Cristo obre en el pecador. No hay esfuerzos humanos. No lo hay. Algunas personas podrían pensar, puedo leer la Biblia 1 y 100 veces más, pero si Dios, si Cristo no obra en el pecador, eso es imposible. Alguna persona podría pensar, es que ahora voy a estar orando y orando de día y de noche sin parar. Pero si Cristo no actúa, eso es imposible, imposible. No son los libros de meditación o los libros de autoayuda o de autosuperación o los libros que presentan intelectuales sobre la situación del mundo y la historia de este. Es solo Cristo por medio del Evangelio que permite que un pecador venga al arrepentimiento y deposite su fe en Cristo. Solo Cristo salva, solo Cristo libera, solo Cristo perdona, solo Cristo es vida eterna. ¿A dónde más vamos a ir? Aquella persona que piensa que por sus méritos podría tener algún privilegio para llegar a Cristo está completamente equivocada. Esa persona debería solamente pensar en Cristo, reconocer su vida pecaminosa, que está en enemistad con Dios, confesar su maldad, ver que Cristo vivió la vida perfecta, que esa persona no puede vivir, creer que Él tomó ese lugar y ahora degustar de la obediencia para Cristo. Degustar ello, eso es algo hermoso que cada uno de nosotros deberíamos experimentar, degustar la obediencia para Cristo. Pasemos ahora a nuestro segundo punto y tiene que ver con los versículos 19 al 21 y nuestro segundo punto tiene como enunciado la reacción de los amos y la acusación por liberar a la esclava. La reacción de los amos y la acusación por liberar a la esclava. Versículos 19 al 21. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Bueno, aquí vemos una vez más a estos amos y esto nos recuerda el problema del ser humano sin Cristo, andar en tinieblas. Para ellos,
¿Cuál era su esperanza? Bueno, el dinero. Esa era su esperanza para estos amos, el dinero. Entonces, su Dios era el dinero. Su forma de poder era el dinero. Su seguridad era el dinero. Lucas 12, 20, 21 nos recuerda lo siguiente. Lucas 12, 20, 21 nos recuerda esto. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que el dinero no es la esperanza. Eso nos vende el mundo. Cristo es la esperanza para el pecador. Como decía anteriormente, estas personas nos hacen recordar la oscuridad, las tinieblas en las que se encuentra el ser humano sin Dios. ¿No entiende? ¿No escucha? Solo ve lo terrenal, solo le interesa conquistar el mundo, solo busca su propio beneficio. El egoísmo está a la flor de piel. ¿Y qué decir de la codicia? Eso hace parte de la vida normal de aquellos que están enceguecidos. Ese hombre en tinieblas necesita es el evangelio. Cuando tú te das cuenta, la gente del mundo corre a eso. Las multitudes corren a eso. Pero solamente cuando hay una obra de gracia en tu vida, puedes ver la realidad y cómo estaba de oscurecido tu corazón. Aunque esa persona puede pensar y decir, pero yo no estoy en celdas de prisión, yo no estoy en oscuridad. ¿Podría pensar así? Porque, vuelvo y reitero, con el dinero tiene poder, con el dinero disfruta, con el dinero tiene seguridad, y ahora se está diciendo otra cosa, dice, no, pero yo puedo tener a Dios. Pero es que hay un problema. No se puede tener a Dios y a las riquezas. Es lo que nos dice la Escritura. Entonces, estos versículos nos están recordando cómo estas personas, viendo que había salido su esperanza, pues toman acciones específicamente contra Pablo y Silas. Debemos recordar que había un grupo de misioneros que estaba allí en esta ciudad. No olvidemos a Timoteo, pero también estaba Lucas. Pero ni Timoteo ni Lucas hacían parte realmente de los judíos, es decir, por eso solamente toman a Pablo y a Silas. Solamente los toman a ellos, por su origen judío. Y pues son entregados o son puestos ante los magistrados. Estos magistrados estaban al servicio de las autoridades romanas. En los días del Nuevo Testamento, el mercado servía como centro social de la ciudad. En ese mercado estaban allí los desempleados que esperaban por alguna ocupación, los enfermos y también los magistrados ejercían justicia. En aquellos días, un demandante podía llevar a un acusado ante la corte y pedir a los jueces que emitieran un fallo en su contra. La acusación de estos hombres, pues, no tenía un fundamento real, porque miren lo que exponen. Dos cosas ahí podemos ver en el pasaje. Uno, alborotan la ciudad. Y dos, enseñan cosas que no son lícitas
para hacer por parte de esa comunidad. Pero fíjate, ellos en ningún momento dijeron nada sobre la pérdida de las ganancias. No mencionaron nada. Solamente buscaban que esas personas, en este caso esos misioneros, pagaran por la afrenta que habían cometido contra ellos. Y una mente desprevenida podría pensar, ¿cómo es posible que Pablo y sus acompañantes, por hacer el bien, llevar el evangelio, por liberar en el nombre de Cristo a esta esclava, terminaran con la imputación de estos cargos, pero además sean detenidos? Y vamos a ver que van a ser golpeados. Lo que pasa es que las pruebas, las tribulaciones hacen parte de la vida cristiana. Eso no debería asombrarnos. Para nada, la gloria debe ser para el Señor. Miremos el último bloque del 22 al 24, y es la decisión de los magistrados. La decisión de los magistrados. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí algunos puntos para poder destacar de esta sección del 22 al 24. Ahora, la gente del pueblo también participa. ¿Sí ves? ¿Contra quién? Contra ellos, específicamente Pablo y Silas. Y la orden y la decisión de los magistrados es que se les azote con varas. Esa es la orden. Y también de que sean privados de la libertad. Por ejemplo, cuando nosotros vemos allí el versículo 23, dice, después de haberles azotado mucho. ¿Qué pensaría uno? Bueno, ya recibieron su castigo, ya es suficiente, déjenlos por ahí, deben estar casi muertos, porque mira que el énfasis que dice ese versículo es que le azotaron mucho. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que no fue suficiente que los azotaran, que los desnudaran. Eso no fue suficiente, sino que además fueron enviados a la cárcel. Pero esa cárcel tenía una particularidad, o en este caso donde ellos iban a estar. Y es que dice allí que los metieron en el calabozo de más adentro. ¿Sí? Así que vemos que cuando los meten al calabozo de más adentro es en condiciones muy difíciles. Por ejemplo, los que no estaban en esos calabozos de más adentro podían recorrer, caminar allí sobre las celdas y aún recibir visitas, si fuera el caso. Los de más adentro estaban absolutamente incomunicados y con el cepo. Podríamos decir que era un maltrato que afectaba bastante. Ahora, Pablo hace referencia a todo eso que le ha pasado en Tesalonicenses y también en Corintios. Miremos un poco de lo que Pablo describe en otras cartas de lo que le pasa allí en Filipos. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice ahí la palabra, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Allí hay un relato, Pablo está contando a estos receptores de la carta algo de lo que le había sucedido allí en Filipos. Y en 2 Corintios 11:25 también a esos receptores de la carta les comenta sobre el particular. 2 Corintios 11:25 dice, 3 veces he sido azotado con varas.
Y describe más: una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Así que lo que estamos viendo es que Pablo y Silas quedan en una condición muy difícil, en una situación que podríamos mencionar extrema. Para el día de hoy, tendríamos que llamar inmediatamente a los derechos humanos, inmediatamente, porque ¿qué están haciendo con estos dos personajes? Sin embargo, en medio de esa situación, de ser tratados como criminales indignos, aún así, el poder de Dios se hizo evidente en la vida de estos misioneros. Aquella hora de extrema oscuridad tenía un propósito, que igual tendrá una continuación, que es lo que va a pasar con estos misioneros, con Pablo y con Silas. Pero lo que quiero dejar claro para una continuación es que estaban en una condición extrema, bien difícil, que no cualquiera puede soportar, no cualquiera. Pero si vamos a las Escrituras, vemos que los hijos de Dios tienen esperanza. Y aún a los hijos de Dios les acontecen cosas difíciles, pero Dios los levanta, Dios los fortalece. Por eso cuando vamos a las Escrituras se dice: Dios es mi amparo y mi fortaleza. Todo esto nos deja presente que la iglesia sufre persecución, pero que en medio de todo esto Dios tiene el control y nuestra mirada y nuestra confianza debe estar en el Señor. Que Satanás y sus demonios continúan y desean entorpecer el mensaje del Evangelio, pero una vez más recordar que Dios está al control y Él hará como Él quiere y con quien quiere para que esa persona sea libertada y pueda ver la luz. Y también que el dinero para muchos es el rey de este mundo y no Dios, y como tal lo tratan, y que todo eso también va acompañado del ocultismo y sus derivados, la codicia. Frente a esto que el Señor nos ha permitido escuchar, debemos tener presente lo siguiente para practicarlo, para meditarlo. Lo primero es que debemos revisar cuál es el lugar que le estamos dando al dinero. Algo para nosotros, para este tiempo ya. Revisemos cuál es el lugar que le estamos dando al dinero. A la codicia, a la avaricia. Tengamos cuidado de estar poniendo el dinero en el lugar que no debe estar. Más bien, recordemos que la Escritura nos dice: a los que son ricos, que sean ricos en buenas obras, dispuestos a servir a los demás. Y aquellos que solamente tienen lo suficiente, pues darle gloria a Dios, porque tienen el techo, el abrigo y el pan de cada día. No busquemos enriquecernos, dejemos todo a Dios. Él está al control de todo. Es que eso es lo que dice la Escritura. Es que eso es lo que nos enseña. Uno dice: uy, pero pastor, está diciendo que no busquemos el dinero, no busquemos la riqueza. Estoy hablando lo que dice la Escritura. Que si el Señor te ha bendecido con dinero, sé rico en buenas obras y dispuesto a servirle a los demás. Para eso tienes buen dinero, para que le sirvas a los demás. Gloria a Dios. Pero si estás en otra condición,
pues debes estar contento porque tienes el amparo de Dios a través de el techo, el abrigo y el pan de cada día. No te hace falta nada, porque tienes a Dios. Segundo, descansemos en Dios frente al futuro. Recuerda, Dios tiene el control. Nosotros solamente necesitamos de Cristo. Necesitamos seguir meditando y estudiando las Escrituras. No necesitamos nada más. ¿Qué necesitamos consultar? No, las Escrituras. Recordemos que la carne siempre está buscando generar tropiezo. La carne siempre está buscando satisfacerse y quiere indagar. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y cuándo es? ¿Y cómo es? ¿Y por qué? ¿Y tal cosa? Bueno, lo necesario que necesitamos saber, ya la Escritura nos dice. Tú y yo necesitamos recordar esta verdad que nos dice la Escritura de lo que va a venir, que el Rey va a regresar por segunda vez. Eso es lo que necesitamos escuchar. Como decía anteriormente en el ejemplo, la gente quiere es escuchar con quién me voy a casar, qué va a pasar en mi vida, si voy a ser próspero, si en mi carrera voy a ser exitoso, si una cosa, si lo otro. Eso es lo que alimenta las cosas del mundo. ¿Qué más necesitamos si ya tenemos a Cristo? ¿Qué más estamos buscando si Él nos encontró? ¿A quién más estamos buscando si Él nos salió al encuentro? Solo Cristo. ¿Qué más estaríamos deseando? ¿Qué más quisiéramos? Oh, la respuesta de un creyente humilde diría: yo quiero estar pronto con mi Señor. Yo anhelo estar pronto con mi Señor. Yo quiero estar lo más pronto con Él. Pero debo esperar al tiempo que Él me llame a estar en su presencia. Y entonces tú estás recordando que lo que estoy mencionando son las palabras del apóstol Pablo. No sé si estar con Él, pero todavía tengo cosas que hacer acá. Pura Biblia, sola Escritura, que te llena de esperanza, que te hace mirar a los demás a los ojos con una sonrisa en la frente. Ah, Cristo es mi esperanza. Los problemas, Cristo me ayuda. Cristo es el que está conmigo, aunque siento que me estoy ahogando. Como Pedro, escucharás las palabras de las mismas Escrituras, no de un adivino ni nada de eso que te dirá: no temas. Eso es diferente. Descansemos solamente en el Señor. Hace poco vivimos una gran lección con la pandemia. Descansemos solamente en el Señor. Y adicionalmente, no debemos desanimarnos, porque, claro, estamos viendo acá pruebas, tribulación, estamos viendo una situación extrema de estos misioneros que están allá bien en la mazmorra, bien escondidos, donde solo hay oscuridad, donde están con el cepo, donde no se pueden mover, donde han sido azotados. ¿Cómo deben estar esos cuerpos? Y uno dice: ay no, esto está como pesado. No nos desanimemos. ¿Por qué? Porque el hablar de Cristo es algo hermoso. No solo es un mandato, es un privilegio y un gozo. No te puedes quedar solamente en las pruebas o tribulaciones. Mira el privilegio que se te ha concedido de hablar de tu Salvador. Recuerda, porque Él te ha amado, ahora compartes el amor a otros. El amor de Él a otros. Qué gran privilegio es hablar de Cristo.
preparando este mensaje, yo me preguntaba, ¿cuántas iglesias hay, no solamente en este país y fuera de este país, que están practicando la adivinación y que esas personas pudieran escuchar el mensaje? Yo le decía, Señor, si me permites uno, aunque sea uno, de hablarle a esas personas, concédeme, Señor, ese hermoso privilegio de hablarle a esas personas. ¿De quién? De Cristo, porque uno solamente es un simple mensajero. ¿Qué quiere decir? Que el Señor, al hablarle, uno lo va a convertir. Solamente Dios lo sabe. Pero que me conceda ese privilegio. Porque después le diría al Señor, ahora, Señor, concédeme a 2. Después de eso diría, Señor, concédeme a 3. Y así sucesivamente. ¿Cuántas personas están en las mazmorras de la oscuridad? No tienen a Cristo porque solamente buscan oír lo que ellos quieren oír. Solamente están impregnados de un falso amor y solamente están mirando lo terrenal. Necesitan escuchar esto. Necesitan escuchar la esperanza realmente de Cristo. Aún una persona en pruebas y tribulaciones, dificultades, y sonreír y decir, Cristo es la esperanza para el pecador. Pero aquello que está en pruebas, tribulaciones, estaría, no, estoy muy mal, no tengo tiempo. No tengo tiempo para hablar de Cristo, tengo muchos problemas. Eso en la casa, eso está todo terrible, yo no tengo tiempo. Bueno, vamos a mirar qué sucede en el próximo mensaje con respecto a estos personajes. Para concluir, solo Cristo puede liberar al pecador de las cárceles profundas de la oscuridad. Solo Cristo. Esa oscuridad es tan, pero tan fuerte que el hombre del común no puede hacer absolutamente nada. No puede encontrar la salida porque hay tanta oscuridad y es tan densa que le es imposible ver la luz. Pero solo Cristo puede guiar a ese pecador a la salida, a ver la luz. Y en esa luz encontrar la esperanza, la salvación y la eternidad. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es ver el plan de Dios. Hechos capítulo 6 nos presenta 3 personajes. Una persona de gran posición social, una simple esclava que no merecía nada de nadie. De la gente del mundo no merecía nada ni nadie. Dios le extendió misericordia. Y después vamos a ver un carcelero que fue impactado por el Evangelio. Cuando somos impactados por el Evangelio, no volveremos a ser los mismos. Vamos a tomar un tiempo para poder orar.